Bendiciones, buenas noches. Bienvenidos a esta clase número 3 de este curso, básicamente acerca del ministerio evangelístico. Vamos a empezar este tiempo en oración. Vamos a pedirle al Señor que Él tome el control de este momento, de esta sesión, que su Santo Espíritu nos guíe, que su voluntad se haga pues en esta sesión, en este tiempo, y que el Señor sea glorificado en este momento que estaremos teniendo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta clase, este curso, Señor, esta sesión. Gracias por tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, a seguir avanzando, aprendiendo de ti, Señor, seguir creciendo. Bendecimos su nombre, Señor, tu majestad. Te entregamos este tiempo, Señor, reina tú en nosotros, santifícanos, que tu Espíritu Santo, Señor, imparte esta sesión. Que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor. Despierte en nosotros tu pasión, la pasión por tu obra, la pasión, Señor, oh Dios, por la salvación de las almas. Ayúdanos a crecer. Ya nuestra capacidad a través de tu palabra hoy, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén y amén. Bienvenidos a, como decíamos, al inicio, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a empezar este tiempo, esta clase, am, específicamente, o sea, acerca de este curso que empezamos a ver, que es Ministerio Evangelístico. En esta sesión vamos a estar viendo algunos puntos y vamos a analizar la Gran Comisión desde la perspectiva de los cuatro evangelios. Y al mismo tiempo estaremos viendo la Gran Comisión desde la perspectiva del libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, estaremos allí sacando alguna información de cada uno de estos, de cada una de estas partes, en las cuales, o sea, el Señor nos habla acerca de esta Gran Comisión. Así que vamos a avanzar y vamos a seguir con esta sesión. Primeramente, antes de avanzar, la semana pasada y la semana antepasada, o sea, en las sesiones uno y 2, nosotros estuvimos viendo específicamente los fundamentos del ministerio evangelístico y también estuvimos viendo, obviamente, el hecho de que el evangelismo, o sea, no solo se hacía hablando, o sea, predicando, sino que también el evangelio es poder, o sea, necesitamos manifestar el poder de Dios para seguir avanzando, impactando vidas de una forma concreta. Voy a dejar de compartir la pantalla para volver a compartirla y acomodar un poco mi imagen en la pantalla. Denme un minuto. Porque en el video anterior aparecía sobre la pantalla, sobre los escritos, así que quise acomodarlo. Ok, les estaba diciendo que la semana pasada vimos los fundamentos del ministerio evangelístico y en la semana antepasada, perdón, en la primera sesión vimos los fundamentos del ministerio evangelístico y la semana pasada vimos el poder del evangelio, o sea que no solo son palabras, sino que también el poder. La primera semana vimos que el evangelismo nace del corazón de Dios, o sea, es Dios quien lo manifiesta, lo inicia como parte de las estrategias que él tiene para poder alcanzar el mundo, porque obviamente antes de que Cristo muriera en la cruz, había un solo pueblo para Dios, o sea, un solo pueblo que tenía un pacto concreto con Dios y algunas que otras personas que lograban entrar dentro de ese pacto y que eran de otras naciones. Cuando Cristo viene, Él muere en la cruz del Calvario para restablecer esta relación de la humanidad con el Creador, con Dios. Y para que esto sea efectivo, sea eficiente en la vida de las personas, es necesario llevar este mensaje a las personas. O sea, es decir, que
Dios ha establecido un plan de salvación. Uso casos muy concretos como alguien que ha hecho un banquete y hay mucha comida para todos los que puedan o los que quieran. El banquete está en un lugar en específico, entonces es necesario que alguien vaya a buscar a personas para que vengan a comer en el banquete. Si no, el banquete no sirve para nada. Entonces Dios salvó la humanidad. Cristo dio su vida y hay una salvación disponible para todo ser humano. Si esa salvación queda sin efecto, si nadie lleva la palabra para traer a las personas a los pies de Cristo. Entonces, o dejamos ese banquete sin que nadie llegue a comer, o con mucha comida desperdiciada, o salimos a invitar a personas para que vengan a comer, para que vengan, porque hay alimento para todos. O dejamos esa salvación pasar así y que pues sea como si fuese un desgaste, una pérdida, un desperdicio, con unas cuantas personas solamente que sepan de esa salvación y que se aprovechen de ella. O vamos masivamente a invitar a personas a decirles, hay una salvación para ustedes, hay liberación para ustedes, hay sanidad para ustedes. Es una cuestión de perspectiva. Entonces, nosotros podemos quedarnos aquí en la casa con el Señor y decir, wow, gracias Señor por habernos permitido entrar en esta casa, ser parte de la salvación. Gracias por este privilegio tan grande de ser parte y poder comer a tu mesa y estar en este banquete. Podemos estar así en esa postura y ver muchos asientos y muchísimos asientos vacíos, sin que esto nos preocupe, con tal de que nosotros estemos adentro y que podamos gozar de este privilegio de sentarnos a la mesa del rey. A veces basta, ¿no? O podemos decir, hay demasiadas sillas vacías, hay espacio para todos. Y salir a las calles y decir, vengan masivamente, hay espacio para ustedes en la mesa del rey. Hay espacio. El privilegio que yo he recibido de sentarme a la mesa con el Padre, yo quiero compartirlo con ustedes. Que ustedes también puedan acceder a esta mesa, que ustedes también puedan entrar, volver a donde conocíamos a personas que hacían lo mismo que lo que nosotros hacíamos, personas que conocíamos en el mundo, personas que vivían una vida desagradable, personas que nos apoyaban, o sea, con las cuales nos apoyábamos cuando estábamos en el mundo, regresar a esas personas, a familiares, a distintos lugares, incluso viajar e ir a otros lugares para abrir esa invitación a todas las naciones del mundo y decirles, hay un banquete especial preparado para cada uno de ustedes. Vengan y coman, vengan y sacien su sed, vengan y coman, o sea, y sacien esa hambre que tienen. Vengan, es precisamente lo que Dios hace. Él abre este panorama a través del evangelismo. Nosotros hacemos la invitación a las personas para que sean parte de esta gran fiesta que habrá en los cielos en la eternidad, de esa gran fiesta que habrá en la eternidad con todos los santos. Es precisamente esto, o nos convertimos en egoístas y nos enfocamos en beneficiarnos nosotros de esta salvación y pues listo, o nos convertimos en personas que dicen, yo tengo mi asiento allí, garantizado con el favor del Señor, pero no me voy a quedar sentado hasta que llegue la fiesta. Voy a salir a buscar a la mayor cantidad de personas para que ellos se puedan sentar conmigo en esta mesa. De la misma forma que yo también fui invitado y que alguien me alcanzó para que yo me pudiera sentar en esta mesa. De eso se trata precisamente. Cuando hablamos de esto, hablando del evangelismo, es algo que nace del corazón de Dios, de su corazón eterno, de su deseo de reconciliar la humanidad entera con Él mismo, de invitar a todas las naciones, a todos los pueblos de todas las lenguas, de todos los géneros, de todos los trasfondos, a que se sienten a su mesa y que coman con Él y que disfruten de la eternidad con Él. Es precisamente esto lo que Dios quiere. Y para eso Jesús ha dado dones, el Espíritu Santo ha dado dones a la iglesia para que podamos hacerlo.
Hemos visto algunos ejemplos en la Biblia. Después vimos en la sesión 2 que no solo es palabras y a decirle a la gente Jesús te ama. No, esa gente también está endemoniada. Esa gente también está enferma. Esa gente también necesita provisión financiera. Esa gente también necesita ser libertados de las maldiciones generacionales. Entonces Dios nos da poder para poder ser eficientes en esta labor evangelística. Así que de eso se trata concretamente. En esta sesión de hoy nos vamos a enfocar en ver la Gran Comisión desde la perspectiva de los evangelios. Y sí, no solo se trata de ir y predicar, hay mucho más, hay muchísimo más. Así que vamos a empezar tomando nuestras Biblias en Mateo 10 28, perdón, 18 a 20. Mateo 28 18 a 20, si alguien lo tiene. Si alguien está en sí, si alguien llega, pues puede leer pasaje bíblico. Mateo 28 18 a 20. Si alguien si quiere leer, puede leerlo. O si alguien se lo sabe de memoria, pues lo puede recitar también. Mateo 28 18 a 20 es la gran comisión. Y el pasaje principal que usamos para Mateo 28:20. 18 a 20. Ajá. Ah, Mateo 28 capítulo 28. 18. Ajá. Del versículo 18 hasta el versículo 20. Hermana Claudia. Amén. Amén. Y Jesús le acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Ah, ¿me escuchan? Sí, 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 escuchamos. Y hacer discípulos, por tanto, id. Ahí estaba. Hermana Claudia, le escuchamos. Ahora no le escuchamos. No sé si está leyendo, si sigue leyendo. Ok, al parecer. Ajá. Sí, hubo un problema de conexión, hermana Claudia. ¿Sigue aquí? Sí, sí, se me desconectó, no sé qué pasó. Déjame volver a leerlo. Ok, Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada. ¿Me escuchan? y le escuchamos. Me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Claudia. La palabra está muy clara. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Él dice, la potestad me es dada y después dice, a causa de esto, por esta razón, les mando a ustedes. Id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuáles son los puntos? Si nosotros tuviéramos que definir la gran comisión desde esta perspectiva de Mateo 28, ¿qué veríamos? ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que notamos? O sea, ¿qué incluye o qué implica la gran comisión desde Mateo 28 18 a 20? Quisiera escuchar comentarios. ¿Qué implique? El pasaje creo que está sumamente claro, pero quisiera que cada uno diga pues básicamente lo que pueda entender de este pasaje. ¿Cuáles son los puntos que podemos sacar de o sea, de este pasaje? ¿Qué implica la gran comisión? ¿Qué hay dentro de la gran comisión según Mateo 28? ¿Qué notamos en este pasaje? O sea, ¿cuáles son los puntos que podemos ver de la Gran Comisión aquí?
Amén. Bueno, yo puedo ver en este pasaje que Jesús dejó saber, ¿no? A todos que toda potestad, o sea, toda autoridad le fue dada. Y por lo tanto, todos los que creemos en Él, lo mismo, o sea, tenemos esa misma autoridad para ir, o sea, movernos de nuestra zona de confort, de nuestra área, ir a predicar el Evangelio, dice, a todos. No importa de qué nacionalidad eres, sino es para todos. Y yo creo que muchas veces, a veces no queremos predicar a alguien porque es de otra creencia. Entonces, pero yo creo que en este versículo lo dice muy claro, que es para todas las naciones. Entonces, yo puedo observar eso. Y podemos ir tranquilos porque Jesús dice que toda autoridad ya ha sido dada. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Angie. ¿Qué otros puntos podemos ver de este pasaje de la Gran Comisión en Mateo 28, según Mateo 28, 18 a 20? Porque aquí en esta clase vamos a ver la Gran Comisión según los cuatro evangelios y el libro de Hechos, y cada uno de ellos aporta una parte y después cuando lo miramos en conjunto veremos que la Gran Comisión, o sea, va mucho más allá de lo que siempre hemos considerado viéndolo solamente desde la perspectiva de un pasaje bíblico, concretamente. Entonces, en Mateo 28, ¿cuáles son los puntos que notamos acerca de la Gran Comisión? Hermana Angie estaba hablando acerca del hecho de poder, o sea, de que es para todas las naciones, no para ciertos grupos en específico. ¿Alguien más ve algo? O sea, ¿en qué consiste la gran comisión según Mateo 28? Buenas noches. Buenas Eh, noches. Dice clarito hacer discípulos y obedezcan las leyes que Bien. dejó Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mauricio. Aquí él agrega el hecho de que, pues, obviamente, implica el hecho de hacer discípulos. Entonces, la gran comisión según Mateo abarca todas las naciones. Implica hacer discípulos, haciendo qué exactamente, según lo que vemos en este pasaje. Él dice, id, haced discípulos a todas las naciones y nos dice cómo los vamos a hacer discípulos. Nos dice bautizando y enseñando. Entonces, ¿en qué consiste la gran comisión según Mateo 28? En bautizar y enseñar para hacer discípulos de Jesús. Aquí es donde podemos notarlo ya concretamente. Enseñarles, obviamente, a guardar todas las cosas que Jesús había mandado, ¿no? Él hablaba a los discípulos y nos hablaba, o sea, todo lo que nos fue mandado, Él nos lleva a través de la gran comisión, nos manda a enseñar lo mismo a los discípulos, a las naciones. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos según Mateo 28? Pues bautizando y enseñando. Obviamente para bautizar tienen que haber nacido de nuevo y pues necesitan haber sido predicados. Pero aquí podemos tomar algunos apuntes. La gran comisión, según el enfoque de Mateo 28, 18 a 20, se centra en bautizar y enseñar. O sea, ser discípulos a todas las naciones, pero bautizándolos y enseñándolos. Así que si vemos Mateo, decimos, la gran comisión para mí, según Mateo, es bautizar y enseñar. Precisamente, ¿qué nos dice Marcos? Marcos va un poco más allá. Marcos nos dice, si alguien lo quiere leer, desde el versículo 15, Marcos 16, versículo 15 a 20, quiero que esta clase la podamos impartir todos juntos, porque es muy importante que todos tengamos un entendimiento más profundo de que, o sea, no solo se trata de únicamente predicar, porque la gran comisión Jesús la dio y pues como lo vemos, o sea, él se encontró con los discípulos, estaban en el monte y Jesús estaba hablando a todos los discípulos que estaban ahí. Y después él asciende al cielo. Tenemos cuatro evangelios en la palabra del Señor. Cada una,
O sea, cada una de esas versiones del Evangelio nos da una cierta perspectiva de la vida, del ministerio, de la historia de Jesús. Entonces, cuando llegamos a los últimos mensajes de Jesús, cada uno nos dice la gran comisión, pero con sus términos. Entonces, nos encontramos un poco como en un panorama donde tenemos un pastor en una iglesia que está predicando y la gente va tomando apuntes. Y el pastor da instrucciones, o en una reunión el pastor da instrucciones para lo que se tiene que hacer. Y cuando salen de allí, le preguntan a dos personas que estuvieron en la sala, en el salón. Uno dice, el pastor dijo que mañana tenemos que limpiar los baños. El otro dice, el pastor dijo que mañana tenemos que limpiar el templo, limpiando el patio. Uno dice, tenemos que limpiar el templo, limpiando el baño. Y después los demás no los encuentran. Y llaman a dos, tres otras personas, les dicen a Lucas y a Marcos, que no eran discípulos y no fueron testigos oculares de estas cosas. Y los llaman, ¿ustedes qué saben, qué piensan de lo que dijo el pastor en esa reunión? Y Lucas hace sus investigaciones como es médico, hace investigaciones, hace algunas búsquedas, empieza a escuchar a distintas personas, distintas versiones y todo, y hace un resumen y nos da su versión de lo que escuchó o entendió de lo que dijo el pastor en la reunión. Él dice, el pastor dijo, limpien el templo arreglando las sillas y asegurándose de que no haya polvo en las sillas. Y Marcos dice, bueno, según la investigación que hice, yo no estuve en ese lugar, pero según la investigación que yo hice, el pastor dijo, hay que limpiar las pantallas porque al parecer hay un poco de polvo en las pantallas. Entonces, ¿quién tiene razón y quién está equivocado? Nadie. Cada uno da una porción de lo que dijo el pastor en la reunión. Nadie da una versión completa de lo que dijo el pastor. Entonces, si queremos saber lo que dijo el pastor, reagrupamos todo lo que cada uno de los que estuvieron ahí o los que investigaron dijeron. Ah, el pastor dijo, limpien el templo. Esa es la misión que pasó. Limpien el templo. Ah, ¿cómo lo hacemos? Pues limpiando el baño, limpiando el patio, asegurándose que las sillas estén limpias y que no tengan polvo y asegurándonos de que la pantalla también o las pantallas estén limpias sin polvo. Entonces, no podemos pretender que para el pastor limpiar el templo es limpiar únicamente los baños, porque uno de los hermanos que estaba ahí en la reunión lo sacó y lo dijo. Entonces, muchas veces es lo que hacemos con la Gran Comisión. Cuando decimos, ¿qué es la Gran Comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todos los que, o sea, a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Muchas veces nos limitamos a esto y decimos, esa es la gran comisión, pero no hemos escuchado lo que Juan dijo de la versión que él tiene. No hemos escuchado lo que Lucas dijo de la investigación que él hizo, porque él no fue testigo ocular. Y no hemos escuchado lo que dijo Marcos de las investigaciones que hizo también, porque no fue un testigo ocular. Entonces, si queremos tener un panorama concreto de la Gran Comisión y de qué trata lo que estamos viendo aquí acerca del evangelismo, necesitamos ver la Gran Comisión desde cada una de esas perspectivas. Por eso les decía, ¿qué nos dice Mateo? Mateo nos dice, hagan discípulos, ¿cómo? Bautizando y enseñando. Esa es la versión de Mateo. ¿A qué naciones? Todas las naciones. Es lo que Jesús nos pide. Ahora, ¿qué nos dice Marcos? ¿Alguien quiere leer Marcos 16, 15 a 20? Marcos 16, 15 a 20. Hermano Mauricio. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Es- a los que creen expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios.
Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y en el nombre del Señor, y el nombre del Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Amén. Muchísimas gracias, hermano Mauricio. Y ahora lo vemos desde la perspectiva de Marcos y esto viene a complementar lo que ya habíamos visto en Mateo. Entonces, ¿qué nos dice Marcos? Marcos nos dice que la gran comisión que Jesús dio, o la comisión, la misión que le entregó a los discípulos, que tenemos que hacer en conjunto, o sea, comúnmente, como una comisión, él dice eso implica ir por todo el mundo, porque Mateo decía ir y hacer discípulos. Aquí Marcos agrega, hay que ir por todo el mundo porque Jesús está interesado en alcanzar todas las naciones. Ir por todo el mundo. Y después habla de predicar el evangelio. Mateo nos decía, bauticen y enseñen. Así es como van a ser discípulos. Y Jesús dice, van a alcanzar el mundo predicando también. Entonces, ¿en qué consiste la gran comisión? En ir por todo el mundo, en predicar el evangelio, bautizar a las personas y enseñarles a que guarden lo que Jesús mandó o enseñó concretamente. Entonces, la gran comisión implica que no solo predicar, porque muchas veces nos hemos enfocado en predicar, nos hemos enfocado en solamente predicar y predicar. Vamos a salir a un evangelismo y vamos a predicar. Así es como vamos a alcanzar las naciones. Jesús dice, está bien, pero esta gran comisión la van a cumplir predicando a quienes, a todas las naciones del mundo, y para eso necesitan ir porque las naciones no van a venir a ustedes para que ustedes las alcancen. O sea, ustedes tienen que ir a donde ellas. En estos dos pasajes, él hace lo que en la Biblia nos llamamos, o sea, lo que la misma Biblia decía en el Antiguo Testamento, que sobre la deposición, o sea, sobre la confirmación de dos o tres testigos se establecerá una verdad. Es que la gran comisión implica ir y salir, porque en Mateo, en su versión, agrega id y en Marcos también nos pone esto, hace énfasis en esto. Entonces, no puedo pretender cumplir la gran comisión si me quedo encerrado en mi casa, en mi cuarto, en mi iglesia, en mis cuatro paredes. Es imposible. Los discípulos estuvieron en ese mismo lugar y el evangelio no podía llegar a otras naciones. Dios mandó la persecución, se dispersaron y pudieron alcanzar otras naciones. Si no, se iban a mantener todos en Jerusalén, iban a estar, tenemos un bonito lugar, vamos a edificar aquí un templo hermoso, grandísimo, con una capacidad de, no sé, 15,000 personas, y aquí vamos a hacer todo, vamos a recibir enseñanzas y vamos a crecer. ¿Y qué hay de alcanzar las naciones? Por eso él insiste en Mateo, id. Marcos confirma, sí, es verdad, Jesús dijo, id, hay un movimiento hacia un lugar, hacia personas. Yo voy hacia ciertas personas, yo voy a un lugar en específico porque las personas que tengo que alcanzar no vendrán necesariamente a mí. Yo tendré que ir a esas personas para poderles predicar, para poderles bautizar, para poderles enseñar. Y esto me recuerda algo en específico cuando el Señor le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, ve a tal lugar y quédate por tal camino. Y ahí venía el eunuco etíope en su carruaje y el Espíritu Santo le dice, acércate. O sea, primeramente un ángel le dice, ve y llega a tal lugar, por tal camino. Y venía el eunuco etíope y después el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carruaje. Y él llega y empieza a preguntarle, o sea, ¿qué? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que estás leyendo? El eunuco dice, no, dime por favor de quién se trata. Y él leía el libro de Isaías, Isaías 53. Y Felipe le empieza a explicar y después de eso él dice, ¿qué falta para que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y Felipe lo bautiza y el Espíritu Santo lo arrebata y lo lleva a otro lugar. Si Felipe no iba, pues ese eunuco no iba a ser salvo. Iba a ser un judío más que había ido a Jerusalén y que iba a regresar a su tierra, porque la palabra nos habla de que eran judíos que iban a Jerusalén para adorar, porque a causa de la dispersión de las diferentes
deportaciones que hubo, muchos judíos estuvieron en distintos lugares, fueron esparcidos en distintas naciones. Por eso en Hechos capítulo 2, la Biblia nos dice que estaban judíos de todas las naciones o de muchas naciones allí en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo. La palabra nos habla de judíos que estaban en otras naciones y que habían venido por el Pentecostés y también quizás desde la Pascua en algunos casos, y estaban en Jerusalén y en ese momento es que el Espíritu Santo cae, pero eran judíos, dice la palabra del Señor, no eran gentiles en ese momento. Entonces, hubo un movimiento en el caso de Felipe hacia el eunuco etíope para poder alcanzar a ese hombre. Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio para poder enseñarle la palabra, predicar y después que ellos recibiesen al Señor y el bautismo del Espíritu Santo y después el bautismo en aguas. Entonces hay siempre un movimiento hacia un lugar o hacia ciertas personas. Y la mayor parte del tiempo tocará hacer esto. Entonces no puedo pretender que voy a cumplir esta gran comisión si me mantengo en mi lugar. Mateo y Marcos nos lo dicen. Después Marcos agrega predicar, por supuesto. Mateo nos dice bauticen y enseñen. Entonces la persona viene, es alcanzado a través de la prédica. Yo bautizo a la persona es enseñada a guardar las cosas que Jesús nos ha mandado. Pero Marcos agrega algo. Dice que mientras yo lo voy haciendo, hay algo que me seguirá. Hay cosas que me van a seguir. Y dice, estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ah, la gran comisión implica también esa liberación. Implica también la liberación. Mientras lo hago, hay personas que van a necesitar ser libertadas. Si no, Jesús no lo deja aquí. Dice, y vayan y prediquen, punto. Y listo. Pero ¿cómo vamos a alcanzar a las personas endemoniadas si a veces ni siquiera su propia mente está en su lugar como para pensar y aceptar a Cristo? ¿Cómo hubieran evangelizado al endemoniado de Gadara si primeramente no lo hacían en liberación? O sea, un hombre en una condición como la de él, ¿cómo le evangelizamos? ¿Cómo lo evangelizamos? Y como él, a veces no nos damos cuenta que la gente se resiste a aceptar a Cristo porque están atadas. Muchas veces pasa. O sea, no siempre lo van a manifestar como cuando una persona poseída lo manifiesta, no. Hay algunas fortalezas, hay algunas cosas, cadenas que detienen a esas personas. Entonces, no podemos pretender ir a un lugar y decir, solo vamos a predicar y listo, y vamos a tener estrategias, vamos a tener baile y distintas cosas culturales para atraer a las personas y después vamos a predicar y van a aceptar a Cristo y vamos a ir. No. En ese lugar hay mucha gente poseída que no pueden aceptar a Cristo porque los demonios que están ahí les impiden escuchar, los distraen, los llevan a pensar en mil cosas mientras uno está predicando, porque hay un espíritu allí que está impidiéndole a esa persona aceptar a Cristo. Entonces, no siempre se trata de que la persona quiera resistirse personalmente. Puede que haya un espíritu que le esté diciendo, no, él te está diciendo mentiras. Es lo que te están diciendo es una broma. Quieren tomar tu plata, hacer de ti un adepto de una iglesia para que vayas, asistas y que pagues lo que tengas que pagar y que, o sea, te quieren despojar. Muchas cosas pasan en la mente de esas personas. Entonces, si no nos vamos con poder, vamos a ir, como el apóstol Pablo decía, con un evangelio de pura palabrería de sabiduría humana, sin poder, sin ningún poder. Entonces vamos a usar métodos motivacionales, vamos a usar mil cosas y no va a haber o sea, mucha eficacia en esto. No va a ser posible alcanzar concretamente a las personas. Por eso en Marcos hace énfasis, estas señales van a seguir. Es decir, que en el momento que yo vaya haciendo esto, esto me sigue, esto se va a estar manifestando. ¿Por qué? Porque pues en medio de esas personas a las cuales yo voy a predicar, hay endemoniados, hay personas endemoniadas, hay personas atadas, hay también enfermos, personas que dicen, ¿cómo me van a hablar de un Dios que me ama si yo estoy enfermo? Si yo padezco de esta enfermedad desde hace muchos años, ni siquiera
O sea, hay una solución para esto. O sea, ¿cómo quieren que le crea un Dios que va a salvar mi alma por la eternidad si este cuerpo ni siquiera lo puede sanar ni salvar? Entonces, es muy importante y parte de la gran comisión. O sea, no podemos sacar las señales del evangelismo y de la gran comisión. No podemos hacerlo. No podemos pretender hacerlo porque hay muchas personas que van a quedar fuera. No porque Dios no los quiso salvar, no porque no llegó su tiempo, simplemente porque nos fuimos sin las herramientas que el Señor nos dio de antemano. Entonces, Marcos nos dice que la gran comisión implica predicar a todas las naciones, hace falta ir, pero también hay señales que nos acompañan. Entonces, no puedo decir que no, solo el milagro mayor es la salvación, pero no hay salvación sin liberación. No, es imposible. O sea, es difícil, es bastante difícil. La persona puede, por escuchar algunas lindas palabras, quebrantarse en su corazón y decir, voy a cambiar mi vida. Y sí, Señor Jesús, te acepto, pero no hay una verdadera transformación. Solo el verdadero poder del Espíritu Santo es capaz de cambiar esas vidas. Entonces es parte de la gran comisión, la liberación. La sanidad es parte de la gran comisión. O sea, toda la manifestación de estas señales mencionadas, o sea, es parte de la gran comisión. No podemos poner esto a un lado y decir que no lo necesitamos. Si queremos ser eficientes, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Señor, vamos, sana a los que quieras sanar, haz libre a los que quieras hacer libres. Y cuando llegamos a este lugar, oramos para dar todo espíritu o todo hombre fuerte que está tomando el control de esa área en la cual vamos a estar evangelizando, o de ese hospital en el cual vamos a estar orando por enfermos. Vamos a llegar y decir que esos hombres fuertes van a ser atados y no van a poder manifestar su poder, ni su influencia, ni su dominio sobre la vida de las personas. Vamos a hablar para que los corazones se abran, que el Señor haga su obra y que a través de cualquier cosa que hagamos, las vidas van a ser alcanzadas. Si hacemos esto, abrimos el paso y el trabajo va a ser mucho más fácil, la cosecha de almas va a ser mucho más fácil. Pero es muy importante entender que es parte. Entonces, estos milagros son parte de la gran comisión. Ahora, ¿qué nos dice Lucas? ¿Alguien quiere tomar Lucas 24, 47 a 49? Si alguien lo tiene. Lucas 24, 47 a 49. Amén. Y el- Y y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Amén. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Aquí el Señor estaba hablando en este pasaje a los discípulos y cuando lo vemos, dice la palabra del Señor, dicho mucho, mucho antes en el versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. En el versículo 44 le sigue. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros.
que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y aquí dice en el versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí sigue, dice, y que se predicase ¿qué? Marcos nos dice, id y predicad el evangelio. Mateo nos dice, bautizando, o sea, haciendo discípulos, bautizando y enseñando. Y Lucas nos dice, predicar, pero ¿qué? Él nos dice, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Lucas nos agrega de qué mensaje nosotros vamos a estar predicando. ¿Cuál es el mensaje que nosotros vamos a predicar? ¿Qué es lo que las naciones necesitan saber? ¿Qué es lo que las naciones necesitan saber? Y aquí dice, esta predicación en todas las naciones va a ser acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y dice, comenzando de Jerusalén. Ven que es una combinación, o sea, en Lucas y en Hebreos, en Hechos, perdón, dice, empezaron en Jerusalén, Judea, o sea, Samaria, Judea, y hasta los confines de la tierra. Pero él nos hablaba de que el mensaje, o sea, es acerca del arrepentimiento. Cambien su forma de vivir, cambien su mentalidad, porque arrepentimiento aquí en el griego es la palabra metanoia, que significa un cambio de mentalidad o de pensamiento, de forma de pensar. Entonces Jesús estaba diciendo a los discípulos que era necesario que se predicase el evangelio. ¿Pero cuál evangelio? Ah, el arrepentimiento. ¿Cuál mensaje? El arrepentimiento y el perdón del pecado. Id y anunciad al mundo, a las naciones, que se arrepientan, que cambien su forma de vivir, que cambien su forma de pensar. Y al mismo tiempo que hay un perdón para sus pecados. Hay perdón, hay perdón, hay perdón. O sea, que hay una salvación que viene. Hay una salvación disponible. No hay juicio si aceptan a Cristo. Por más criminales que hayan sido, Dios decide en el tribunal eterno perdonar sus faltas y sus iniquidades, sus pecados, permite que ustedes tengan vida eterna y vivan con Él por la eternidad. Es precisamente lo que nos dice entonces. Mateo nos dice una cosa, Marcos nos dice una cosa y Lucas nos agrega otra cosa. Si empezamos a hacer una compilación de esto, terminado de leer lo que Lucas dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esta cosa. Después sí la agrega. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros para, o sea, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús le da instrucciones a los discípulos aquí. Les dice, van a predicar un mensaje en específico, el arrepentimiento y perdón de pecados. Pero es necesario que esperen ser investidos del poder. Y en Hechos, el mismo autor del libro de Lucas sigue y él dice, esperen y cuando venga el Espíritu, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces él dice, sí es bueno ir, pero quédense, esperen la promesa. O sea, en otros términos, necesitan ser investidos del poder para que esto sea eficiente, si no, no van a poder. Porque esos corazones solo los traspasa la palabra verdadera con el poder del Espíritu Santo. Esos corazones de piedra, solo la palabra los puede cambiar en corazones de carne. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer que haya un verdadero arrepentimiento en la vida y en los corazones de las personas. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer que haya un verdadero cambio en la vida de esas personas. Esperen hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Esperen, anhelen, busquen, pídanle al Señor que os invista del poder, porque en aquel entonces el Espíritu no había descendido aún, pero hoy nosotros lo podemos anhelar. Había que suceder, era necesario que sucediera lo que sucedió en el Pentecostés para marcar el inicio de una nueva era.
Pero hoy en día no tenemos que esperar ni siquiera que esto venga. Podemos anhelar y decirle, Señor, bautízanos con tu Santo Espíritu. O sea, pon en nosotros tu poder, Señor. Que seamos investidos con el poder de lo alto, el poder de tu Santo Espíritu para ser eficiente en lo que vamos a hacer. Llénanos con este poder, revístenos, que recibamos ese poder para ser eficientes. Ese poder necesario incluso para predicar, o sea, no es algo que debemos de tomar a la ligera. No es solamente para hacer sanidades y milagros, incluso para predicar y que este mensaje tenga autoridad y pueda tocar los corazones y pueda cambiar vidas, es necesario el poder del Espíritu Santo. Sin ese poder son puras palabras vacías que cualquier motivador en el mundo puede decirle a las personas y con términos mucho mejores de los que nosotros podemos usar. Pero cuando viene el poder, hasta iletrados, personas del vulgo, como Pedro, como Juan, pueden levantarse delante de multitudes y cambiar sus corazones. Pueden levantarse delante de gente letrada, gente con mucha letra, con mucho conocimiento. Pueden levantarse delante de personas con mucha experiencia, gobernadores, gobernantes, personas de autoridades, reyes, y convencer aún sus corazones. Cuando hay poder, eso cambia. Miles y multitudes pueden ser llevados a los pies de Cristo. Cuando no hay poder, por más discursos que tengamos, académicos, no académicos, discursos motivacionales, no van a hacer mucho. No van a hacer mucho. No harán mucho. Esa gente en Hechos estaban asombrada, decía, ¿cómo es posible que estos hombres hablen con tanto denuedo? Si son gente del vulgo, el poder del Espíritu Santo hizo que esos hombres que eran ordinarios llegasen a ser personas extraordinarias, que se paraban delante de reyes y podían hablar con toda valentía. El mismo Pedro que le tuvo miedo a una mujer y no pudo ni siquiera reconocer a Jesús, lo negó y 3 veces lo hizo, se levantó delante de multitudes, miles de personas, y dicen que 3.000 se convirtieron, es que había más de 3.000 en ese lugar. Ese Pedro que hacía menos de 60 días, menos de 2 meses, había negado a Jesús 3 veces, se para delante de personas, o sea, 50 días después de la Pascua, el día del Pentecostés, él se levanta firme delante de esa gente y habla de Jesús. Necesitamos de ese poder, Lucas nos dice. Entonces, la gran comisión no se puede llevar a cabo sin el poder. El evangelio que queremos predicar, que queremos anunciar, no lo podemos hacer de una forma eficiente sin el poder del Espíritu Santo. Es precisamente lo que nos dice Lucas. Entonces, conformando todo hasta donde hemos llegado, Jesús nos dice que la gran comisión consiste en predicar, primeramente en ir a todas las naciones, predicar el evangelio. Es que este mensaje no es solamente decirles que Cristo te ama, es decirles que arrepiéntete, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de ser, cambia tu vida. Y también es decirles, hay perdón por tus pecados, hay vida eterna, hay salvación. Después nos dice que hace falta bautizar a esa gente y hace falta enseñarles a guardar las cosas que Cristo nos mandó. Pero nos dice, hay algo importante, esperen ser investidos del poder o pidan esa investidura del poder para que sean testigos eficientes, porque sin esto no va a ser posible. Y Juan nos agrega algo en Juan capítulo 20, 21 y 22. Él dice, entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho estas cosas, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Nosotros somos enviados por Jesús, como Jesús fue enviado.
por el Padre. Entonces nosotros estamos continuando la misión de Jesús. Es simplemente que nosotros estamos siendo colaboradores con Él. No es nuestra misión, no es mi obra, no se trata de mi misión ni de mi visión. Como el Padre lo envió a Él, Él dice, pues Él me envió a hacer una obra, reconciliar al mundo con Él. Yo hice mi parte. Morí en la cruz para que la salvación sea disponible. Ahora les toca a ustedes seguir con la misión para hacer que esa salvación sea accesible a todas las naciones. Como les comenté al inicio de la clase, es como un banquete que el rey ha hecho. Yo recibí el privilegio, me invitaron y me senté a la mesa. Estoy tan feliz. ¡Wow! Gracias, Señor. Estoy en tu palacio. Estoy en esta mesa con todos estas comidas, con todas estas comidas suculentas, todas estas comidas deliciosas. Gracias, Padre, puedo ser parte de esta celebración y todo. Me puedo quedar allí y decir, Padre, gracias, y sentirme bien y caminar por el palacio, en la sala, en todos los lugares y decir, wow, me siento feliz. Como también me puedo poner a mirar y decir, wow, hay tantos asientos vacíos. Este banquete es para multitudes. Yo ya estoy adentro, pero ¿será que me voy a conformar con tener esto para mí? ¿O voy a salir a invitar a otros para que vengan también a comer con nosotros? Es precisamente lo que Jesús dice, aquí está el banquete, aquí está la salvación, está accesible, pero hace falta que alguien vaya y llame, que alguien salga y llame, porque esa gente no van a venir sola. Por eso Él dice, ustedes que están aquí, vayan o id, porque la gente no va a entrar por sí sola, hace falta que alguien los vaya a buscar. Y Jesús dice, como el Padre me envió, yo os mando a vosotros, yo me fui del cielo, bajé para hacer la misión, a ustedes les toca también, ya entraron, ahora les toca ir a invitar a otros para que entren y que todos esos esas sillas vacías que hay en la mesa del rey, queden ocupadas, que multitudes no se queden afuera en lugares de tormento, sino que vengan y que puedan gozar con todos nosotros de esta fiesta. Es precisamente esto. Entonces Jesús nos hace parte de su misión. Él dice, yo hice una parte, ustedes tienen que hacer la otra parte. De la misma forma que Él me envió, yo os envío a vosotros. Entonces no se trata de mi obra, de mi ministerio, del hecho de que yo quiera edificar una iglesia, un ministerio grande, que llegue a todas las naciones y que sea un ministerio global. No, se trata de hacer que esta salvación sea accesible a todos, que más invitados entren por esa puerta y se sientan a esa mesa. Se trata de eso precisamente. Entonces, todos los métodos que voy a usar tienen que tener ese fin, que más personas entren y puedan conocer y recibir esa salvación. Cuando empiece yo a hacer algo que estorbe esto, no estoy continuando la misión de Jesús. Es precisamente esto lo que Él nos manda a hacer. Entonces, somos parte de su misión. Estamos continuando la obra del Señor Jesús. Es lo que estamos haciendo en esta gran comisión. Es precisamente esto. Entonces el evangelismo es el medio por el cual nosotros salimos de ese salón teniendo nuestro asiento ya garantizado con nuestro nombre allí, siempre y cuando no neguemos a Jesús. Entonces el evangelismo es el medio por el cual nosotros teniendo nuestro asiento en la mesa, siendo salvos, salimos a buscar a los demás y le decimos, venga, hay más asientos. Un asiento tiene tu nombre. Una silla tiene tu nombre, no en mi iglesia local, en el reino de Dios. Ese tiene que ser mi enfoque, o sea, en el reino de Dios, para que mis acciones de evangelismo no se limiten solamente en hacer crecer mi obra, sino que a poblar el reino de Dios. Así que si me toca hacer una obra evangelística que beneficie al cuerpo de Cristo, aunque esas almas no vengan a mi iglesia local, gloria a Dios.
porque estamos continuando la labor de Cristo. No es mi labor. Entonces, mis herramientas y todos los métodos que yo use tienen que llevar a ese fin, que su obra se siga haciendo. Entonces pasa que a veces nos centramos en nosotros y empezamos a centrarnos en nosotros y a veces le cerramos la puerta a la gente, porque salimos de la casa del Padre, al lado edificamos una casa nuestra y decimos a la gente, vénganse aquí. No, no entren allí, quédense acá. Yo los salvo para que sean míos, para que entren aquí. Entonces a veces le cerramos la puerta del cielo a otras personas. Si a eso lo que voy a hacer, una labor evangelística, no me beneficia a mí ni a mi ministerio, no lo hago. Pero si al Juan nos dice que es la continuación de la obra de Jesús, de su misión. Él fue enviado y Él nos comparte, si Él nos manda a nosotros, es como Él recibió mandato y Él nos transmite ese mandato. Él recibió una batuta y nos la transfiere, pero no es nuestra, es de Jesús. Entonces nos la da para que sigamos corriendo y que sigamos pasando la batuta hasta que alcancemos el mundo entero para Él. Entonces, la gran comisión implica esto, y como les decía, el evangelismo es el método o la herramienta que usamos nosotros para hacer que más entren en ese salón grande, en ese salón de fiesta, donde se van a celebrar las bodas del Cordero y donde todos nosotros seremos partícipes. De eso se trata. Entonces, cuando empezamos a combinar todos estos aspectos, ¿de qué trata la gran comisión? Dios tiene un plan. Jesús hizo disponible la salvación. Entonces, Él nos manda a nosotros a salir porque tenemos ya lugar, somos parte de esa salvación. Él nos manda a salir, a ir, a hacer qué, a predicar. ¿A quiénes? A todas las naciones. El Evangelio. ¿Pero qué? El arrepentimiento, que se arrepientan de su forma de vivir, que cambien su forma de vivir, que cambien su manera de avanzar, que se arrepientan y también decirles, hay salvación, hay perdón de pecados. Y al mismo tiempo que podamos hacer de cada uno de ellos discípulos del Señor, para que ellos también sigan con la labor. ¿Cómo los vamos a hacer discípulos? Bautizándolos y también enseñándoles las cosas que hemos aprendido del Señor. Ah, ¿cómo vamos a ser eficientes? Con el poder del Espíritu Santo. Sin ese poder no vamos a alcanzar a hacerlo de una forma eficiente. Ah, mientras lo vamos a hacer, hay también señales que nos seguirán. Liberación, sanidad y todo lo que va, prácticamente. Es de esto que se trata. Entonces, sin evangelismo, no hay posibilidad de que entren más personas a ese salón de fiesta. No hay posibilidad de llenar esos asientos vacíos en la mesa del Padre, en la mesa del rey. No hay posibilidad. Por eso el evangelismo es clave, pero ese evangelismo solo será eficiente cuando lo hacemos entendiendo esto. Es la misión de Jesús, no es mi misión. Yo solo soy una extensión de su misión y siempre tiene que apuntar a Él. Estoy discipulando a las personas hacia Cristo. Estoy ganando a las personas a Cristo. Estoy llevándolos a ser salvos para que le pertenezcan a Cristo, Jesús. O sea, para que no se queden en un cuarto antes de entrar por el salón principal. No, que entren al salón. Ahí es donde el maestro los está esperando. Ahí es donde tienen que ir. Es precisamente eso. Y Hechos viene a completar lo que Lucas estaba diciendo, porque es el mismo autor. Es Lucas quien escribió Lucas y Hechos. Y aquí él dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo ser eficientes? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la gran comisión es mucho más que solo hacer discípulos. Predicar. Implica predicar. Pero predicar ¿qué? El Evangelio, las buenas nuevas. Pero ¿cuáles son? ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. Y también hay una salvación. ¿Cómo ser eficientes? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo.
No hay testimonio eficaz sin poder del Espíritu Santo. No hay, no hay. Por eso vamos a ver muchas veces que las personas a las cuales les hemos predicado, en algunos casos incluso algunos aceptan a Cristo, pero ¿qué tanta salvación ocurre en sus vidas? ¿Será que se convierten realmente al Señor? Hoy hay muchas plataformas de desarrollo personal, muchísimas plataformas de pensamiento positivo, hay demasiadas cosas de sanidad del alma, hay muchísimas cosas en el mundo. Entonces la gente puede alcanzar lo que nosotros le estamos haciendo, llegar sin el poder del Espíritu Santo, lo pueden alcanzar y de una mejor forma en otras plataformas del mundo. Lo pueden recibir en otros lugares. Lo que necesitan es una verdadera salvación. Y nuestra verdadera pregunta debería de ser, Señor, ¿será que en el lugar donde me has establecido en mi ministerio hay, o sea, hay gente que son verdaderamente salva? ¿O simplemente son adeptos a un movimiento, a una iglesia o a algo en específico? Los discípulos entendieron que, o sea, la gran comisión era eso precisamente. Entonces tuvieron que salir de su molde. Pedro, Juan, todos ellos decían, pues toca llegar a los gentiles porque Dios lo ha decidido así. Pablo salió de su zona y fue hacia los gentiles. Felipe fue a Samaria, llevó el mensaje y se fue. A veces también puede que llegue a el punto de que pues no tengamos, no podamos levantar una iglesia y todo, pero si nosotros somos usados por Dios para que 1 millón, 2 millones, 3 millones entren por las puertas de ese salón donde va a haber fiesta, banquetes, las bodas del Cordero, oye, hemos hecho nuestra labor, hemos hecho nuestra labor. Dios usará a otras personas para discipularlas, pero nuestro enfoque debería de centrarse en el hecho de que más personas entren por esa puerta, más personas entren por esa puerta, que más personas entren por esas puertas. Hermano Mauricio está diciendo, ¿hay alguna relación con la enseñanza de la Gran Comisión en Juan capítulo 4 versículo 35 a 38? Aquí lo podemos leer. En este pasaje la palabra del Señor nos dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega, pues recibe salario. Y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra, pues goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y es bien cierto. Aquí también relacionaba esto con el hecho de que, pues, los profetas y algunos de los antiguos pues iniciaron la obra, anunciaron y ahora nosotros simplemente estamos cosechando esto, pero sí está relacionado con la gran comisión, porque nosotros estamos yendo a hacer lo que Dios ya ha hecho. O sea, simplemente vamos a invitar a las personas para que participen de esa gran salvación. Pero al final, la salvación no la damos nosotros, ya fue adquirida por el Señor Jesús por todas esas personas. Solo vamos a recoger los frutos del que sembró, del que hizo la obra. Y simplemente, o sea, los traemos, o sea, nosotros vamos a recibir los resultados de lo que Él ha hecho. Entonces, hacemos que esta salvación llegue a las personas a través de la labor que nosotros hacemos verdaderamente. Entonces es muy importante que salgamos y que hagamos la obra. La gran comisión implica todos estos puntos que nosotros hemos visto. Sanidad y liberación son parte del evangelismo. Cuando Jesús mandaba a los discípulos, les decía yendo, o sea, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y después agregaba, sanad enfermos. Y eso era antes de que llegara incluso el Espíritu Santo, antes de que fueran bautizados en Mateo 10. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Era parte, Jesús nunca los mandó solo para anunciar el mensaje. Siempre les decía, sanen enfermos, limpien, porque era parte de su mismo ministerio. Jesús no solo iba a enseñar ni a predicar. O sea, no podemos separar.
las señales de esto, porque en Hechos de los Apóstoles la Biblia nos dice que Dios confirmaba la palabra de los discípulos con señales y con milagros. Así es como Él lo hacía. Entonces, Él mismo lo hace de esa forma. ¿Quiénes somos nosotros para sacarlo? Para quitar esto. No puede ser posible. Entonces, necesitamos hacer la obra con estas señales, con el poder del Espíritu Santo. No eran solamente para los apóstoles, son para todos nosotros. Yo digo desde la perspectiva que tengo, no hay evangelismo sin poder. Cuando hablo de poder, incluso para convencer vidas, convencerles para que reciban el mensaje, necesitan del poder del Espíritu Santo. Necesitamos del poder del Espíritu Santo porque es su poder quien va a convitar y hacer que haya una verdadera convicción y una verdadera conversión, y la gente se voltea, sigue a Cristo y no vuelve nunca jamás atrás. Entonces, nosotros como evangelistas o como predicadores o como anunciadores de este evangelio, necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer la obra. El mensaje implica el arrepentimiento, lo hemos visto. Es el mensaje que nos mandó a hacer el Espíritu Santo. O sea, necesitamos de su unción para poder avanzar. Necesitamos de su poder para poder hacer esta obra concretamente. Es sumamente importante. Es de suma importancia. Así que no podemos hacer esta obra sin esto. Así que necesitamos la autoridad de Dios para manifestar el poder. Necesitamos su poder para poder sanar, hacer las señales y para ser eficientes, testigos eficientes de la obra del Señor, o sea, de su evangelio, de su palabra, necesitamos, o sea, entender que se trata de predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados. Necesitamos entender que se trata también de manifestar señales porque hay personas que van a ser salvas a raíz de ver las señales. Me acuerdo de lo que vivió mi padre espiritual, el que me bautizó. Él decía que él era doctor en medicina general y al mismo tiempo era farmacólogo, o sea, él se había especializado en farmacología. O sea, hizo los 8 años, porque él estudió en Francia, hizo los 8 años de carrera de medicina general y después estudió la especialidad de farmacología, porque quería hacer cirugía, pero no le gustó y se dirigió a la farmacología. Él decía, él conocía todo lo que sucedía para sanar, o sea, para que el cuerpo humano se sanara, ¿no? O sea, cómo la pastilla entra por la boca, se diluye, cómo los principios activos entran por la sangre, llegan a los órganos, empiezan a tener efecto, ya sea. Y decía, yo tenía todo esto en mi mente. De hecho, él tenía una farmacia y todo. Entonces, era un hombre muy científico. Hasta que cuando le predicaron el evangelio, aceptó a Cristo, pero así más o menos, o sea, como que no con mucha convicción. Y dice, un día su hija estaba enferma, pero muy enferma, con fiebre alta y estaba acostada. Y lo visita a él, el profeta, que le había anunciado el evangelio y pues que le estaba dando seguimiento. Y él dice, el profeta entró en la casa y vio a mi hija, simplemente la tocó y dijo en el nombre de Jesús que era sana. Dice, inmediatamente la niña que estaba acostada, estaba enferma, se levantó, empezó a correr en la casa, jugaba, la fiebre desapareció, estaba completamente sana. Y decía, para cualquier persona, quizás hoy, para los que ya están acostumbrados a los milagros, era normal, pero decía, para mí, con esa mente científica y todo ese conocimiento que tenía de la farmacología, de cómo el medicamento tomaba tiempo para entrar en el cuerpo y tener los efectos deseados. O sea, que alguien venga y que diga en el nombre de Jesús es sano y que mi niña, mi hija, se levante y empiece a correr como si nada. Él decía, es algo que levantó mi fe de una forma sobrenatural y desde ese momento empecé a creer en Dios de una forma que nunca jamás había hecho antes. Era necesario ese milagro para que su fe fuera fortalecida. Muchos están esperando esto en el mundo, muchos. Imagínense en un evangelismo que alguien se levante de su silla de ruedas, que un muerto resucite, que una persona enferma sane. O sea, son señales irrefutables de que Dios se está manifestando. Obviamente, hay señales también falsificadas. No podemos basar nuestro ministerio en señales, pero al mismo tiempo no podemos sacar las señales del ministerio que Dios nos ha dado.
O sea, no son las señales que dicen que un ministerio, que Dios está con alguien. Absolutamente no. Pero las señales a los verdaderos sí afirma que Dios está con ellos. Entonces, si Jesús funcionó con señales y con milagros, si los discípulos igual lo hicieron, si Dios hizo énfasis en esto en la gran comisión, ¿por qué lo vamos a descartar? Es imposible. Es parte de. Es muy importante. Así que hoy entendamos que la gran comisión implica muchísimo más y tenemos que hacer que todas esas herramientas y todos esos componentes sean parte de nuestra labor mientras vamos cumpliendo la gran comisión. Y en la parte del evangelismo también, que digamos al Señor, invístenos con con tu poder, llénanos con tu Santo Espíritu, manifiesta tus señales. No queremos ir porque queremos ir porque tú nos mandas como tal. Y aquí les mando antes, les comparto antes de terminar una bibliografía, o sea, libros que puedan usar para complementar su estudio. Evangelismo por Fuego de Renard Bonnke, que es un libro muy importante. Yo tengo algunos de sus brochures y tengo también muchas de sus prédicas. Es un hombre de Dios que siempre decía, o sea, Dios es un Dios dinámico. Cuando él decía que recibiréis poder, usó la palabra dunamis, esa dinamita, o sea, que cuando explota, o sea, no puede dejar las cosas iguales. Dice el Espíritu Santo, así es. Cuando se mueve en la vida de una persona, la persona está en fuego, quiere andar y hacer la obra del Señor y lo hace con poder y con unción. Lo hace con poder y con unción. Y él decía, o sea, necesitan anhelarlo concretamente. Es muy importante, sí. Y es normal que el Señor lo haya usado para alcanzar a millones de personas. 79 millones, lo hemos visto en el primer video, en la primera semana, durante la clase. 79 millones de personas en su tiempo ministerial. Y él falleció a los 79 años. La gente cuenta 1 millón de almas por cada año de su vida que fueron salvas, de los que llenaron las tarjetas de salvación. Pero ¿cómo esto fue posible? Ah, era un hombre que Dios usaba mucho en sanidades, en milagros. La unción del Señor descendía en sus cruzadas. La gente se bautizaban por cientos de miles del Espíritu Santo. En una cruzada con millones de personas había 200.000 personas, 300.000 personas que recibían el bautismo del Espíritu Santo al mismo tiempo y hablaban en lenguas en esos momentos. Un hombre de Dios tremendo que Dios usó. Pero él hacía énfasis en esto. Dios no pudo haber dado el poder para que lo desperdiciemos y que nos queremos y diciendo, no lo necesitamos, Señor, gracias. No, no, necesitamos de ese poder. Aquí también otro libro, Cristo, el Salvador, de T.L. Osborne. Él habla de la teología práctica de sanidad en el evangelismo. Les recomiendo que lo busquen y que lo lean también, según pueda. La cruz y el puñal, pues del evangelista y pastor David Wilkerson, que muchos quizás ya aquí han leído, y Poder del Evangelio de Charles Finlay. Ahí sí él habla de la teología del avivamiento y el poder del Espíritu Santo en la predicación. Son libros importantes que les puede ayudar en su estudio complementario. Si no lo consiguen en físico, busquen si está disponible digitalmente. Son algunos de los libros. Yo sí los de Renard Bonnke he leído algunos y son muy buenos en cuanto a la parte del evangelismo como tal. Y como tarea, aquí vamos a tener un ensayo donde usted va a exponer su entendimiento bíblico de la Gran Comisión usando los pasajes vistos. Quizás cuando ustedes mediten, va a haber algo más que va a resaltar y que no hayamos visto. Gloria a Dios, lo pueden poner en su exposición, en su tarea como tal, o sea, un entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento que tienen de la Gran Comisión? Ya con los pasajes que hemos visto, con lo que hemos visto y con lo que usted pueda recibir o con lo que han visto y que no hemos mencionado aquí. Puede incluir una reflexión personal acerca de cómo estás obedeciendo esta comisión desde tu perspectiva ahora mismo. ¿Qué estás haciendo? Así, puede ser que yo estoy predicando, o yo estoy bautizando, estoy enseñando, o sea, el Señor me está usando en liberaciones para poder alcanzar, o sea, hay muchas cosas podría ser. Y relata, si puedes, una experiencia en la que viste una manifestación del reino de Dios, o sea, en sanidad, liberación o arrepentimiento genuino, pero que haya causado, mejor dicho, salvación. Mejor dicho, que nos enfoquemos en señales que han causado salvación. Es importante esto. Es importante porque nos queremos enfocar en el hecho de que necesitamos también la manifestación de las señales porque es necesario que la gente tenga la evidencia de esto para que crean.
para que muchos crean. Entonces, aquí en esta tercera parte, si quieres relatar una historia, una experiencia, relata una experiencia que haya llevado a la salvación, o sea, una experiencia de la manifestación de lo sobrenatural divino que haya llevado a una salvación. Por ejemplo, un día estaba orando por alguien, el Señor lo sanó y era una persona que no era cristiana y pues ahí el Señor lo salvó. Oraba por alguien, fue liberado y aceptó a Cristo o su familiar aceptó a Cristo a raíz de lo que vio. O sea, puntos así. Si no has vivido esto, entonces empieza a pedir al Señor que lo manifieste. O yo estaba en una cruzada y era parte del equipo y había sanidades y todo, y eso llevó a que la gente empezaran a creer más en el Señor y hubo mucha salvación. Puede ser también. O sea, una experiencia que hayas vivido de algo sobrenatural, de milagros que han sucedido y que han llevado también a que algunas personas aceptaran a Cristo. Y puedes concluir con un plan práctico, o sea, cómo vas a comenzar a actuar esta semana respetando, obedeciendo la gran comisión. Hasta el lunes, envía mismo correo y en formato Word y PDF preferiblemente, pero si no, igual está bien, lo puede mandar directamente desde dentro del correo. Esto no sé si hay algunas preguntas o comentarios, no sé si en el chat hay algunas cosas que han compartido. No, no veo más mensajes. ¿Tendrán preguntas, comentarios de lo que hemos visto o quieren agregar algo en específico? No sé, antes de que terminemos la sesión de hoy. Una Maestras, bendición y buenas noches. Una señor. pregunta o comentario, no sé Sí, cómo maestra. considerarla, Sí, maestra. pero es esto. ¿A qué se debe que se ha llevado como cultura prácticamente? Porque he participado tanto de evangelismos en asambleas de Dios como evangelismo de iglesias cuadrangulares como evangelismo ahora de un ministerio internacional. Ahora, mi pregunta u observación es la siguiente: ¿por qué se ha creado la cultura de que el salir a evangelizar es como el que promociona un producto? O sea, el que entrega un flyer solamente dice Jesús te ama, por ti, pero nos hemos obviado la información que nos habla la palabra. Lo estamos haciendo por cultura o no tanto cultura sería la palabra, sino porque hemos llevado la parte de evangelización a algo monótono, a algo que podríamos decir religioso, ¿verdad? En el sentido de que, ejemplo, cuando los judíos celebraban sus fiestas de sacrificio, ¿verdad? De grandes ofrendas, para ellos era, escojo la ofrenda, la llevo y una vez dejo la ofrenda, ya el sacerdote la entrega de todo, pero cómo continúa mi vida no importa. Entonces se llevaba como un ritual solamente. Entonces, la evangelización ahorita mismo, y vuelvo y repito, he participado de varias evangelizaciones en varios gremios y siempre es como lo mismo, ¿verdad? Como el que nos promociona un producto, pero no, o sea, queremos encontrar en el hombre que haya salvación, queremos llevar el mensaje de salvación, pero es como que no hay la preparación adecuada para que las personas sepan cuán fuerte es el salir a evangelizar. O sea, que así mismo como una noche evangelística, que se llame noche evangelística, o que podamos decir, vamos a tener una noche de liberación, ¿verdad? O sea, cuán poderoso o cuán fuerte es igual que yo promocione o yo invite a un evangelismo. Le estaremos nosotros dando las herramientas a las personas que van a un evangelismo o le estaremos abriendo aún a ellos mismos el conocimiento de la obra que en realidad van a hacer en una evangelización. Entonces, la observación más bien es, ¿por qué se ha llevado a ese concepto aún cuando se conoce la palabra? O sea, podemos decir conocer la palabra y a la verdad, a la final no conocer. Entonces, ahí es donde creo que puede estar viéndose
en perjuicio el hecho de que ahorita mismo hayan tantas congregaciones mundialmente, porque si yo cuento ejemplo en una comunidad que no es tan grande para donde yo resido, sin embargo, en una cuadra yo tengo más de 7 iglesias evangélicas. Pero cada domingo, cada fin de semana, uno ve el número de personas en droga, en delincuencia, en tanto mover de tantas cosas. Y la pregunta es entonces, ¿dónde queda ese número de iglesias fundadas? Entonces, ¿qué labor a la final estamos haciendo? Y si yo le dijera a ustedes, o sea, le pudiera mandar a ustedes el mapa de mi ubicación, ustedes dicen, no, pero eso está muy pequeño. Y como en un lugar tan pequeño puede haber más de 7 iglesias evangélicas, y es así. Yo solamente tengo que salir a la avenida principal de mi casa y me voy a encontrar ya 3, perdón, tengo cercanas. Entonces es algo que a la final deja un sinsabor. Entonces es porque no estamos preparando las personas, o aún las personas estando preparadas lo toman a la ligera. No sé cómo llamarlo al final. Muchísimas gracias, maestra. Y sí, al mismo tiempo yo siento más que era un comentario que una pregunta, porque sí es cierto lo que estaba diciendo en el contexto que, o sea, la observación es bien flagrante, ¿no? O sea, es algo que vemos en general, que las personas teniendo las escrituras están llevando el evangelismo como si fuese la promoción de un producto simplemente. Y yo creo que todo está ahí mismo dentro de la respuesta. Pensemos en algo, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Pensemos en un evangelismo, o sea, de nuestra congregación, ¿ok? La congregación a la que nosotros pertenecemos, pensemos en un evangelismo así. No sé, yo creo que aquí muchos, aquí veo, por ejemplo, si de Alcance Victoria, ¿no? Y también algunos tienen su ministerio propio y todo. Pensemos en un evangelismo del ministerio, quizás Alcance Victoria o cualquier otro ministerio, la asamblea, una de las iglesias de las asambleas de Dios, de Osana, de todo lo que, o sea, un evangelismo del ministerio. ¿Cómo se puede? ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, por ejemplo, es sábado de evangelismo en Alcance Victoria, ¿qué vemos? O es sábado de evangelismo en, 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 en Osana o en la iglesia que sea, ¿qué vemos? Yo apuesto que vamos a ver a grupos de personas con suéteres del ministerio, personas con flyers, con pancartas, con banderas, con bocinas, personas con quizás distintas cosas y grupos para bailar, grupos de teatro, grupos de personas, o sea, haciendo una coreografía y distintas cosas. Es lo que vemos, ¿ok? ¿Alguien más ve otra cosa? Yo creo que la mayoría vemos esto, quizás un podio, un púlpito que llevamos allá, gente predicando, bocinas y todo, y pues llevando a las personas a la salvación. Esto es lo que vemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo el evangelismo de una organización. Ahora vamos a hacer el ejercicio diferente. Piensa en un evangelismo donde tú sales sin ninguna denominación, tú personalmente, sin ninguna denominación, sin ningún ministerio que representes, simplemente quieres llevar a las personas a la salvación. ¿Cómo será ese evangelismo? O sea, no tienes ministerio, no tienes nada, solo quieres que las personas sean salvas, que los que están enfermos sean sanos. O sea, quieres ver a personas sanas, salvas, personas que sean libres de enfermedades. Apuesto que no veo ni un suéter con el nombre de un ministerio. No veo la preparación de una coreografía de baile o algo así. No veo la preparación de una coreografía o un drama o algo así. No veo flyers, porque ¿a dónde vas a invitar a las personas? A nada, ¿no? Entonces, tu enfoque en ese momento del evangelismo, ¿cuál va a ser? Salvar almas, sanar enfermos y también
resucitar muertos, hacer libres a los endemoniados. ¿Por qué hago este ejercicio? Es porque cuando nosotros vemos el evangelismo como una tarea colectiva, la llevaremos hacia la organización a la que nosotros vamos. Cuando la vemos como una tarea individual y una misión que Jesús nos ha dado, las organizaciones desaparecen y la forma de hacerlos cambia. Entonces, en vez de centrarnos en nuestra organización cuando vamos a hacer el evangelismo, nos centramos en la salvación de esas almas. No queremos cumplir una agenda y marcar de que salimos a evangelizar, estamos haciendo una tarea, una labor en la comunidad, simplemente vamos a salvar almas. Y no nos preocupamos, de hecho, ni de que esa gente vayan a nuestra iglesia. Simplemente decimos, busca una iglesia donde puedas congregarte y confiamos que Dios se va a encargar. Ven el caso de Felipe cuando fue a Samaria. Felipe fue solo y llevó un avivamiento a Samaria. Un hombre que tenía mucha sed y mucha pasión por la salvación de las almas, se fue solo. Y los discípulos fueron después, los apóstoles fueron después, ya sabiendo lo que estaba sucediendo allí con Felipe, llegaron después para consolidar. Pero Felipe no fue a presentar ninguna congregación, no fue a presentar ninguna organización. Él fue a presentar a Cristo y mucha gente se salvó, la gente lo escuchaban atentamente porque había enfermos que se sanaban, cojos que se levantaban y todo. Había milagros. Entonces, en medio de eso él lo hace. Vemos la escena de Felipe en Hechos 8 igual con el eunuco etíope. Felipe no le dijo, bueno, después te invito a tal lugar o no. Felipe le anunció el evangelio y de hecho el Espíritu Santo ni siquiera lo dejó seguir hablando con él. Cuando terminó de bautizarlo, el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó a otro lugar. ¿Bien? Entonces, cuando vemos la gran comisión y el evangelismo desde la perspectiva de una organización, vamos a pretender y creer y vamos a enfocarnos en que la organización crezca. Si nos enfocamos en el reino de Dios, vamos a enfocarnos en el hecho de que el reino se pueda poblar más y nuestra forma de evangelizar va a cambiar mucho. Entonces, desde mi punto de vista, digo bien humildemente desde mi punto de vista, siento que es una cuestión de enfoque que ha llevado a muchas organizaciones a simplemente no hacer el evangelismo de una forma conveniente. Porque ¿qué es lo que queremos? La mayoría de las iglesias es que queremos que nuestras iglesias se llenen a costa de lo que sea con gente salva, no salva, que sea que, o sea, con tal de que estemos y que tengamos los números bien, ya estamos bien. Y no nos preocupa tanto la salvación real de esas almas. A veces puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. O sea, muchas veces sucede, o sea, sentimos esa presión de que pues tenemos sillas vacías en la iglesia. Cuando pastoreaba me pasaba igual, yo sentía que necesitaba también tener almas en la iglesia. A veces no era tanto porque quería la salvación de esas almas, era porque como pastor a uno le gusta tener a mucha gente, porque a veces el ego también puede desarrollarse demasiado y hacer que uno piense que si no tengo una congregación grande, pues no tengo nada. Entonces, si no escudriñamos bien nuestro corazón, no nos vamos a dar cuenta de por qué ni para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo. Para salir de esto, incluso cuando hacemos evangelismos masivos, tenemos que capacitar a las personas con esa misión. Ustedes no están saliendo a evangelizar para ganar almas para mi ministerio o nuestra iglesia. Están saliendo para salvar almas para Cristo. Punto. Olvídense de los flyers. Salven almas. Primeramente, obviamente los frailes pueden venir porque necesitan un lugar para crecer, pero ¿qué si no van a mi iglesia? Que el Señor los haga para mandarlo a otra iglesia. Gloria a Dios. Entonces, mi enfoque primordial tiene que ser eso. O sea, cuando capacito a las personas, hey, nosotros vamos a poblar el cielo, no a poblar nuestra iglesia. Entonces, vamos a poblar el cielo. Todo lo que podemos hacer para que esa gente salga de las tinieblas y entre al cielo es válido. Y ya el enfoque va a cambiar. Solo compensar así el enfoque va a cambiar. Aparte de llevar a la gente a entender que el evangelismo es una tarea personal. Es una gran comisión en la cual todos participamos, pero ¿cómo se llevaba a cabo? Pedro fue a llevarla solo.
Pablo fue solo, fue a evangelizar. Felipe y todo, o sea, sí, Jesús los mandaba de dos en dos, por supuesto, pero era una tarea personal, o sea, si yo no tomo el evangelismo como algo mío, que yo tengo que salvar almas para Cristo, no para mi iglesia, para Cristo, si no lo tomo como una tarea personal, me va a costar hacerla de la forma conveniente. Entonces, muchas veces nuestros esfuerzos de evangelismo están centrados en que tengamos números en las iglesias, por eso el enfoque está mal y nos lleva a usar métodos que no. Porque el enfoque es esto, o sea, de hecho en las reuniones de eso hablamos, vamos a hacer evangelizar para que tengamos más almas en la iglesia, no para que haya más salvación y que el reino de Dios se pobre. O sea, pensemos bien en esto. ¿Qué sale en las reuniones cuando planificamos evangelismo? ¿Cuál es la meta? Entonces, a veces el enfoque está tan centrado en crecer como iglesias, como ministerios, que nos olvidamos de la verdadera tarea y al final el enfoque también del evangelismo cambia completamente. Si volvemos al enfoque de poblar el reino de los cielos, naturalmente esas almas en algún momento nos buscarán para seguir. Pero si nuestro enfoque está en nuestro ministerio, no nos vamos a preocupar de las necesidades de esas personas, nos vamos a preocupar de las necesidades de nuestra iglesia, de nuestro movimiento, y al final no estaremos haciendo la labor correctamente. Entonces, yo recomendaría, agregando este comentario últimamente, o sea, como último punto, que capacitemos a las personas para que evangelicen, para poblar el reino de Dios, no necesariamente nuestra iglesia, que la gente se salve principalmente. Y también capacitemos a las personas a entender que el evangelismo es una tarea personal y la meta es salvar, libertar, sanar, no llenar una iglesia. La iglesia vendrá después y siempre cuando alguien es salva va a buscar a Dios en algún lugar o Dios lo va a mandar a una iglesia. Pero mi enfoque tiene que ser, yo voy para que almas se salven y que hoy el infierno sea despoblado. Punto. Si lo hago, yo siento, desde mi humilde opinión, que nos va a ayudar a hacer o sea, mejores esfuerzos evangelísticos porque nuestra meta estará enfocada en la misión de Jesús y no en nuestra misión personalmente. Y vamos a crecer muchísimo más, muchísimo más. El Señor agregaba a la iglesia a todas las personas que habían de ser salvas porque el enfoque de la iglesia primitiva era la salvación para Cristo. Era eso. Cuando empezaron a nacer los ministerios propios, es ahí donde empezó a haber problemas. No digo que es malo, absolutamente no. No digo no, pero muchas veces nos centramos demasiado en nuestro ministerio y al final nuestros intereses ya no están centrados en el avance del reino de Dios, sino en el avance de nuestro ministerio. Y ahí es donde nos desviamos a veces, concretamente. Es lo que podría agregar con esto. No sé si alguien más tiene algún comentario, pero muchas gracias, maestra, porque fue un punto muy importante en cuanto a para esta sesión, porque es algo que se ve comúnmente, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo es igual, casi igual y en muchísimas congregaciones sucede igual. El evangelismo es un evento de promoción, pero al final de la iglesia o del ministerio. Porque cuando hablamos no decimos somos cristianos, soy X, decimos somos de tal ministerio. No, somos del reino de Dios. No digo que está mal, o sea, pero simplemente estoy diciendo que muchas veces estamos tan centrados en nosotros que ya no está el reino en nuestra mente, está nuestro movimiento. Decimos, somos esto y todo. O sea, últimamente cuando he estado saliendo a orar por enfermos, o sea, en las últimas sesiones que tuve, yendo a orar por enfermos en hospitales, no les he dado ni flyer ni nada. Yo dije, solo he venido porque tengo una carga por personas enfermas, quiero orar por ustedes. Y me permiten y empiezo a orar por las personas y salgo sin decirle nada ni tomar el número de nadie, o sea, simplemente les digo que el Señor los sane, crean en el Señor Jesús, entreguen su vida y avancen. Y listo, desaparezco de la circulación. O sea, porque es importante llegar al punto donde mi enfoque sea Cristo y la salvación de esas almas. Y ya naturalmente el Señor nos hará crecer. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, o si la maestra quiere agregar algo más. Si no, vamos a cerrar este tiempo en oración. Creo que la palabra clave allí fue en la parte colectiva, Ok, eh, que no nos manejemos en esa parte
aun cuando seamos el superministerio, ¿verdad? Estamos en unos tiempos finales, muchas señales se han cumplido y todo lo demás. Y Exacto. creo que nuestro enfoque al evangelizar ahorita mismo va mucho más a lo que leíamos en la palabra, el mensaje de arrepentimiento y de perdón de los pecados. Cómo enfatizar el mensaje de la predicación de la palabra del Señor a las personas. Saber de que hay personas que nos van a aceptar, pero hay personas que de salida nos van a rechazar, Exacto. ¿verdad? Pero que aún a esas medidas, la palabra nos aclara a nosotros qué debemos hacer cuando somos rechazados al llevar el mensaje de salvación. Exacto. Ahora, no quiere decir que no voy a mencionar para nada al ministerio donde pertenezco. Claro que lo puedo mencionar y de todo. Aún puedo hasta cargar una camiseta, pero que en realidad el enfoque sea Exactamente. salvar las vidas. Exactamente. Salvar las vidas, porque en el momento me puedo encontrar hasta a una persona que está de paso solamente en nuestro país Exacto. o en la ciudad donde estemos y Exacto. esa persona va a recibir así como la palabra el eunuco, ¿verdad? Exacto. Entonces, va a estar en el camino y si yo solamente me enfoco a que yo soy el ministerio tal, entonces encierro a la persona a que si no es dentro de ese ministerio, no voy a recibir la palabra Es cierto, sí. o la orientación o a hacerme entonces un discípulo. Y allí es donde podemos estarnos equivocando, Exacto. porque somos más la parte colectiva que el buscar las almas para el reino. Exactamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Y aparte también que hay personas que le tienen aversión a ciertos ministerios, que a veces cuando les empezamos a hablar de cosas como que esto les cierra la puerta y a veces se cierran directamente. Entonces, si voy como un representante de Cristo y la persona es ganada a Cristo y necesita una congregación, gloria a Dios, viene a mi iglesia o a la iglesia a donde el Señor lo mande, perfecto, o sea. Y lo que estaba diciendo es muy importante, hay personas que vienen de paso y si me enfoco en esto, ¿qué hay de esas personas? Así que esa parte colectiva a veces nos daña. Y también el hecho de pensar que siempre es una tarea de todos. Es una tarea individual. Si cada uno lo pudiera tomar así, yo creo que no esperaríamos tampoco eventos específicos para salir hacia la obra. O sea, yo creo que cada cristiano de una iglesia que salga a evangelizar, wow, o sea, el mundo estaría lleno de cristianos. Pero como lo vemos como colectivo, como una colectividad, como un grupo, como ministerio, entonces hemos encerrado el evangelismo en ese contexto y no en lo que fue inicialmente, que era una labor de cada creyente. Entonces las personas dicen, bueno, cuando la iglesia, cuando salgamos, cuando tengamos, cuando hagamos evangelismo, cuando vayamos, pero Jesús ha dicho que vayan, que cada uno vaya. Entonces, si yo lo empiezo a ver desde la perspectiva de que yo tengo la responsabilidad de cargar esa labor evangelística, el enfoque va a cambiar. Y cuando vamos en grupo, incluso cuando es bajo una denominación concreta, aún así si nos vemos como creyentes, cristianos que van a salvar almas, el evangelismo va a ser mucho más eficiente. Va a ser muchísimo más eficiente porque cada uno lo va a hacer con la misma pasión, como decía la maestra, de salvar almas. Y al final, pues, si necesitan una iglesia, ¿a dónde van a ir? Se van a acordar de nosotros y nuestro ministerio. Se van a acordar muy bien de nosotros y al final llegarán de una u otra forma. Lo van a hacer. Pero es muy importante. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por estos aportes. Mientras vamos cerrando, ya es casi hora. No sé si alguien más tenía un comentario. Si no, voy a pedirle también a la maestra Ana si nos puede ayudar a cerrar en oración y orar por la próxima sesión, que el Señor nos siga capacitando, que su Santo Espíritu nos siga guiando pues en este curso y en la academia en general como tal. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, ante todo. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestro entendimiento. Capacítanos, Espíritu Santo, y danos esa inteligencia tuya, Señor, para que cada día podamos comprender que
El llevar el mensaje de tu palabra va mucho más allá, Señor, de cuatro paredes. Enséñanos y capacítanos, así como hemos escuchado esta noche, Padre, pero que no encerremos estas palabras para ver cuánto vamos a crecer nosotros o cuántas personas vamos a obtener, Señor, sino que en realidad el enfoque está, Señor, en obedecer esos cuatro evangelios, Padre, de los cuales los cuatro nos enseñan diferente, pero son agregados, Señor, a qué es lo que tenemos que ir en esa gran comisión. Capacítanos, Padre Santo, para que cuando esta clase o curso termine, Señor, podamos estar tan claros que podamos transmitirlo a otros, Señor, y que tu evangelio pueda seguir creciendo aún más y más. Prepáranos, Señor, para la clase siguiente, Padre, y que estemos abiertos, Señor, a aprender, no para tener anotaciones, no para discutir con otro o creernos más sabios que otro, Señor, sino para que tu mensaje pueda crecer, para que seamos, Señor, semilla, Padre Celestial, y demos fruto, mi Dios amado, en su momento, Padre Celestial, y que las vidas vengan a salvación y a vida eterna, Padre. Danos, oh Dios amado, la facultad en tu espíritu para que nosotros podamos, Señor, ir y llevar esas señales que nos menciona tu palabra, Padre. Si hay miedo en nosotros, quita todo miedo, Señor, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, Señor. Que nos agarremos de tu palabra, Padre. Unge a tu siervo, Señor, y capacítalo cada día más para que a su vez Él nos pueda transmitir lo que tú le has dado a Él. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos, a todas por ser parte. Vamos a enviar estas diapositivas, o sea, se nos pasó a enviar las de la semana pasada, así que vamos a mandar las dos diapositivas, o sea, las de la semana pasada y de esta semana, y con los dos videos también, concretamente. Así que sigan orando por nosotros, por la academia y por todo, y por los demás estudiantes también. Y que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Y no sé si quieren despedirse también, lo pueden hacer. Que el Señor les bendiga muchísimo. Y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Bendiciones, que pasen buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches para todos. Bendiciones, hermana Maribel. Buenas noches.